Hola, hola. Bueno, Enrique, Bien, hoy es 28. De julio del 2021. Bien, el día de hoy vamos a atacar lo que es la serie de Taylor. Bien, el propósito de la serie de Taylor era serie de potencias. Vamos a ver, la serie de Taylor es estudiar los elementos más importantes. Miren, el concepto de... ¿Quién tiene abierto el micrófono? Si no se da cuenta. Serie de Taylor. 28. Permítame, vamos a ver cómo hacemos. Hola. Ok. ¿Hoy sí escuchan bien? sí, Sí. bueno, yo creo que Sí, alguien tenía abierto el micrófono, por eso lo quité. Ok, en series de potencias tenemos lo siguiente. Para cada una de las series de potencias tenemos tres teoremas fundamentales. El teorema de continuidad, la derivación término-término y la integración término-término. La continuidad este, y perdón, y la integración término-término es muy importante que tomemos en cuenta que puede derivarse término-término dentro de su círculo de convergencia. O sea, estamos hablando que la serie es absolutamente convergente. Para que nosotros podamos hacer una integración término-término. La continuidad es que la función, una serie de potencias, de la siguiente forma, representa una función continua dentro de su círculo de convergencia. Dice dentro de su círculo de convergencia. Recuerden que lo representamos de esta forma, pero realmente lo que estamos teniendo aquí es un círculo de convergencia cualquiera y es dentro de todos los puntos interiores. Eso es lo que nos están diciendo. Bien, ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una serie, la serie de Taylor, súper popular. Déjenme buscarle la definición. Aquí está, el teorema de Taylor, que en variable compleja es fundamental, pero está con pésima calidad. Sea F analítica en un dominio D y sea de un punto en Z sub 0, un punto en D. Entonces F tiene una representación en series. Miren que el requisito que nos piden es que la función sea analítica para que nosotros hagamos una expansión en serie de Taylor. Tiene una representación válida con la siguiente fórmula. Dice que es válida para el mayor círculo C con centro en Z sub 0 y radio R que se encuentra totalmente contenido dentro de el dominio D. Con el teorema de Taylor vamos a ilustrar algunas cosas importantes. Vamos con una de las series más populares. Ya sabemos que la serie de Maclaurin va a ser cuando Z sub 0 sea 0. Tomemos centro 0 para ilustrar con nuestro primer ejemplo.
nuestro primer ejemplo, nosotros tenemos, en el teorema de Taylor, si nosotros tenemos f de z igual a e a la z, por ejemplo, y tenemos un centro en cero, el centro en cero, la serie de Maclaurin tiende a ser la forma más práctica de hacer serie de Taylor, porque después se puede centrar nuevamente en cero y usamos el resultado de Maclaurin. Por ejemplo, tengo esta función f de z. Nosotros sabemos que no importa la derivada que tomemos de esta función, sigue siendo e a la z. Por lo que si yo hago el teorema de Taylor, f de z debería de ser 1 más la primera derivada en 0 por z menos 0 a la 1 sería z dividido sobre 1 factorial más la segunda derivada en 0 por z cuadrado dividido entre 2 factorial más y así sucesivamente. Resulta que no importa la derivada que yo tome en ese teorema de Taylor en 0, tendríamos que es e a la 0 y es 1. O sea que la representación de e a la z es la siguiente. Sería 1 más z entre 1 factorial más z a la 2 entre 2 factorial más z a la 3 sobre 3 factorial y así sucesivamente. Tendríamos nosotros entonces, compactando, que esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z a la n dividido entre n factorial. Encontremos el mayor círculo de convergencia. Ok, notemos que f de z es analítica en todo el plano complejo. Voy a colocar aquí. Es analítica en todo el plano complejo. Lo llamaríamos a ese dominio de todo el plano complejo. Para encontrar su círculo de convergencia, usaremos el teorema de la razón, la prueba de la razón. Ok, usando el criterio de la razón, tendríamos lo siguiente, que esto es el límite cuando n tiende a infinito de el módulo de a sub n más 1 dividido entre a sub n. Bien, estamos hablando que esto es límite cuando n tiende a infinito del cociente a sub n más 1 z a la n más 1 z a la n aquí dividido entre n más 1 factorial y aquí n factorial. Límite cuando n tiende a infinito debería de ser cancelamos. Este límite cancelamos z a la n, me debería de quedar así. El módulo de z dividido entre el módulo de n más 1, que es n más 1. No importa el valor que tome el módulo de z, nosotros tendríamos un valor finito, me refiero. Este límite siempre va a ser 0. ¿Qué significa? Que 0 es estrictamente menor que 1
O sea que siempre va a ser absolutamente convergente. Esta expansión de serie de Taylor es válida en todo C. Bien, un ejemplo clásico tendríamos nosotros entonces que si yo tengo la integración de e a la z diferencial de z, haciendo aquí mini ejemplos, tendríamos que sería la integración, como es absolutamente convergente en todo el dominio, esto debería de ser la integral de 1 más z más z a la 2 sobre 2 factorial más z a la 3 sobre 3 factorial y así sucesivamente. La única forma de que esta integral pueda integrar término a término es únicamente que sea absolutamente convergente la serie, de lo contrario el teorema no funciona. Bien, entonces al integrar nos quedaría la integral de e a la z, pues da e a la z, esto sería la integral de e a la z diferencial de z, es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la integral de z a la n entre n factorial de dz, todos los términos a la vez. Ok, esto bien sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z a la n más 1 dividido entre n por n más 1. Perdón, n factorial por n más 1. Si yo reescribo esta serie, ojo, si yo la reescribo, n factorial por n más 1 es n más 1 factorial. O sea que a mí me quedó la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de z a la n más 1 entre n más 1 factorial. Término. ¿Qué es esta serie realmente? Vuelve a ser e a la z. ¿Verdad? La diferencia entre ellas es una constante de integración. Si se fijan, quedaría z a la 1 entre 1 factorial, quedaría la serie de aquí en adelante. Entonces, más la constante de integración, yo podría decir término a término, aquí falta una constante de integración. Bien, esa constante de integración tiene al 1 contenido. Ok, entonces le vamos a colocar más c, lo que implica que aún mediante series de potencias, la integral de e a la z diferencial de z sigue siendo e a la z más una constante de integración. Permítanme un segundo. Bien, continuemos. Ahora tenemos, entender la serie de Taylor es fundamental, o la serie de Maclaurin. Vámonos a algunos ejemplos, algunas series de Maclaurin importantes
que las vamos a seguir usando, pero quiero hacer ejercicios del libro de texto. Acá, miren. Dice, voy a hacer de estos de aquí. Comencemos. Dice que en los problemas del 1 al 12, utilice resultados conocidos para desarrollar la función dada en una serie de Maclaurin del radio de convergencia de cada serie. Voy a hacer el ejercicio número 1. Yo tengo la serie f de z igual a z sobre 1 más z. Permítame, que alguien me está llamando desesperadamente. Bien, lo siento, miren. Tengo esta serie de Maclaurin. Vamos a hacer una representación en serie de potencia. Lo que más tenemos que considerar es el centro. Aquí hace falta una serie importante, que es la geométrica. Ustedes tienen 1 entre 1 más z, es esta serie. Es la serie, la voy a representar así. Sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la n. Estamos hablando que esta serie sería 1 menos z más z cuadrado menos z al cubo más z a la 4 y así sucesivamente. Y tengo que, esto sale a partir de la serie geométrica. Esto sería aquí 1 menos z, no es más que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la n. Esto es 1 más z cuadrado más z al cubo y así sucesivamente. Esta es cuando el módulo de z es estrictamente menor que 1. Esta serie, ojo, esta serie es una serie centrada en 0. Las series centradas en 0 son las más importantes. Ahora mismo ya van a ver por qué. Bien, comencemos con Maclaurin. Yo tengo que representar todos mis términos como z menos el centro. Como es 0, no se va a notar mucho. Miren, tengo yo f de z. Voy a multiplicar entonces, esto es z por la serie 1 más z. Sustituyo, yo ya sé que esto proviene de una geométrica con la condición que el módulo de z sea menor que 1. Esto debería de ser z por 1 menos z más z cuadrado menos z al cubo y así sucesivamente.
Al multiplicar tendríamos que es z menos z cuadrado más z al cubo menos z a la 4 y así sucesivamente. Para finalizar, decimos que es válido si el módulo de z es estrictamente menor que 1. Bien, ya tenemos nosotros nuestra serie de Maclaurin. Voy a hacer un ejercicio alternativo, muy importante, así que fíjense bien. Un inciso B. ¿Qué pasa si a este f de z, z por 1 más z, yo quiero una representación en serie ya no de Maclaurin, sino de Taylor, en z sub 0 igual a i? Bien, una de las formas, es una de tantas formas de hacerlo, es considerar un nuevo cambio. W igual a z menos z sub 0. Voy a acomodar el centro. Recuerden que esto es el centro de la serie. O sea que W debe de ser z menos i. Si usted se fija, si sustituye aquí en z igual a i, le queda W igual a 0. De aquí va a ser el siguiente cambio. Entonces, va a decir usted, a z lo voy a cambiar como W más i, y una vez que haga el cambio, la trato como una serie de Maclaurin. Entonces, ahora sería f de W, la voy a cambiar f. Z ahora vale W más i. Entre 1 más z sería 1 más W más i. Perfecto, entonces ahora vamos a hacer una serie de Maclaurin, porque W sub 0 es 0. Entonces tendríamos que la representación de esa f no es más que W más i multiplicado por 1 sobre 1 más i más W. Muy bien, pero la serie, si ustedes se fijan, la serie de Maclaurin es 1 más z, por lo que yo voy a sacar de factor común este 1 más i. Lo hago W más i, W más i, lo voy a dividir entre 1 más i multiplicado entre 1 sobre 1 más W sobre 1 más i. Muy bien, hoy sí tengo la forma, miren, la forma de una, se la voy a dibujar de otra forma. Usted tiene 1 entre 1 más algo aquí para los enamorados. Esto es 1 menos más menos más. Listo, entonces yo persigo esa fórmula. Todo infantil va, pero ahí vamos. Siempre y cuando el módulo de esta expresión sea estrictamente menor que 1. Bien, o sea que aquí nosotros tendríamos W
más I, W más I, entre 1 más I, atendiendo a la fórmula nos quedaría entonces 1 más W entre 1 más I, sería menos, perdón, usando la fórmula menos, más W entre 1 más I al cuadrado, menos W entre 1 más I al cubo y así sucesivamente. Esto va a ser válido si el módulo de W entre 1 más I es estrictamente menor que 1. Esto implica, esto tiene el módulo de W es estrictamente menor que la raíz de 2. Tengo entonces mi círculo de convergencia. Ahora reacomodo, regreso a f de z. En otro centro, W más I no es más que Z. Esto es Z. Regreso entre 1 más I multiplicado por 1 menos W Z menos I sobre 1 más I más Z menos I sobre 1 más I al cuadrado menos 1 entre Z menos I sobre 1 más I al cubo y así sucesivamente. Bien, me hace falta algo. Todas las Z deben de estar en términos del centro. El centro es I. Solo esta me hace falta. Le tendría que sumar y restar I. Y podríamos representarlo así. Me voy a llevar la imagen. Aquí. Ok, todavía falta porque para representar en términos del centro, todas las Z deben de estar representadas como Z menos I. De aquí tendríamos que f de Z no es más que Z menos I más I dividido entre 1 más I por 1 entre Z menos I entre 1 más I más Z menos I entre 1 más I cuadrado menos Z menos I entre 1 más I al cubo y así sucesivamente. Entonces separo f de z, muy importante que a partir de una serie de Maclaurin logré construir la serie de Taylor. Esto me debería de quedar así. Separando, me queda z menos i entre 1 más i más i entre 1 más i. Ok, me quedaría i entre 1 más i. Pues a mí me queda 1 medio más 1 medio de i
multiplicado, lo voy a condensar ahora en una fórmula por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de z menos i entre 1 más i elevado a la n por un menos 1 a la n, ¿ven? Así, ¿ve? Sería la suma desde n igual a 0 de menos 1 a la n. Multiplicando, para finalizar, f de z, este z menos i entre 1 más i, lo multiplico, me quedaría la siguiente suma. La representación es desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n multiplicado por z menos i dividido entre 1 más i elevado a la n más 1 más 1 medio por 1 más i por la serie desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n z menos i entre 1 más i elevado a la n. Esto era válido para cuando el módulo de w, que w es z menos i, es menor que 2. Bien, esto es cierto si el módulo de z menos i es estrictamente menor que raíz de 2. Estamos hablando entonces que esta serie de Maclaurin, bueno, en este caso de Taylor, es absolutamente convergente. Voy a colocar el centro acá. Aquí, y esto tiene radio raíz de 2. Aquí, raíz de 2. Con centro I. Muy bien. Esa es la diferencia entre hacer una serie de Taylor. Tomé la misma función con centro z igual a 0 y con centro z igual a i. Va a ser muy importante poder hacer una serie de Taylor en cualquier centro. Ya con este ejemplo estaríamos más que preparados. Hagamos otro. Vamos a hacer otro. Me piden desarrolle una serie de Taylor. Ya me dan diversas series de Taylor centradas en diversos lados. Vamos a practicar. Acá, miren, voy a hacer el número 15. En el número 15, a mí me piden que esta función f de z, que es 1 entre z, su centro sea z igual a 1. Bien, una serie de Taylor debe de estar representada como en el ejercicio anterior en términos del centro. Voy a pintarlo en color amarillo, miren. El centro, siempre el centro fue el rol central del ejercicio. Esa fue la meta, miren, el centro. Entonces a mí en este ejercicio me están diciendo que el centro es 1. Yo debo de observar el centro como z menos 1. Este es el centro para hacer la serie.
la centrada en 1. Bien, entonces tomamos una técnica bien sencilla. Tomamos W igual a Z menos Z sub 0 y voy a hacer una serie de Maclaurin en W. O sea que W vale Z menos 1, lo que significa que yo a Z lo voy a cambiar por W más 1, y cuando lo cambio por W más 1 tendríamos que F es 1 entre, en términos de W ahora, 1 entre W más 1, pero el centro es 0. Maclaurin en W. Taylor en 1, Maclaurin en W. En Z, Taylor en Z. Bien, significa que F tendría entonces F, esa serie de Maclaurin está directa, es 1 dividido entre W más 1, no es más que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por W a la n. O sea, 1 menos W más W cuadrado menos W al cubo y así sucesivamente. Esto va a ser válido exclusivamente si el módulo de W es estrictamente menor que 1. En Maclaurin, si sustituyo y me cambio a Taylor, debería de ser que Z menos 1 es estrictamente menor que 1, por lo que F de Z debería de ser lo siguiente. F de Z, 1 entre Z, debería de ser 1 menos W, perdón, W que es Z menos 1 más Z menos 2 menos 1 al cuadrado, perdón, menos Z menos 1 al cubo listo. Esa sería la representación siempre y cuando aquí el módulo de Z menos 1 sea estrictamente menor que 1. La siguiente serie, el ejercicio número 16, es idéntico. La única diferencia sería en que ahora es 1 más i. Para el número 16 tendríamos esta serie de Taylor. Miren, de f de z igual a 1 entre z. Yo lo que quiero que observen es que esta serie de Taylor van quedando en términos del centro. Miren, centro, el centro. Tenemos que ubicar el centro. Aquí me dicen que está centrada en 1 más i. Pues bueno, resulta que ya tratamos un ejercicio similar. Voy a hacer el cambio. W es z menos su centro, 1 más i. W es z menos 1 menos i. O sea, el centro en W
sería 0 indudablemente. O sea que esta función f ahora en términos de w me quedaría como 1 dividido sobre w más 1 más i. Pero no cumple con la fórmula que nosotros habíamos tomado en cuenta, esta fórmula importante, lo que resulta entonces para nosotros, vamos a sacar de factor común un 1 entre 1 más i multiplicando a 1 dividido sobre 1 más i. Entonces sería 1 sacando de factor común entre w dividido sobre 1 más i. Esta serie pues ya podemos utilizarla, 1 entre 1 más i por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre w entre 1 más i elevado a la n, siempre y cuando el módulo de w entre 1 más i sea estrictamente menor que 1 para convergencia absoluta. Esto significa que el módulo de w entre el módulo de 1 más i, que es raíz de 2, es menor que 1. Multiplicando, ya tenemos nosotros nuestro círculo de convergencia. De aquí, para finalizar, regresamos a nuestra variable original z, usé Maclaurin, sería 1 dividido entre 1 más i y regresando, menos 1 a la n aquí, debería de ser desde n igual a 0. Bien, 1 menos w z menos 1 menos i entre 1 más i más z menos 1 menos i entre 1 más i al cuadrado menos z menos 1 menos i dividido sobre 1 más i al cubo y así sucesivamente. ¿Qué observamos? Que lo hemos logrado. Hemos dejado en términos del centro, el centro, el centro. Una representación en series de Taylor válida W cuando z menos 1 menos i es estrictamente menor que la raíz de 2. Dibujando, tendríamos que el centro es 1 más i, 1, 1, y es raíz de 2. Bien. Ok, perfecto. Esto sería mi círculo de convergencia para esa serie de Taylor. Notamos que esto tiene radio raíz de 2. Y el centro es 1 más i. Bien, esa es una forma efectiva de hacer series de Taylor. Van a ser diversas series de Taylor en el libro de texto. Hay que profundizar en ellas. Bien, vimos serie de Taylor, serie de Maclaurin, ya la serie del coseno y del seno, eso ya lo sabemos. Mañana entramos a un nuevo tipo de serie. Así que es la serie de Laurent. Y bueno, mañana toca abordarla, esa serie si la agarramos con un poco más de tiempo.
El día de ayer y hoy era un repaso de sucesiones, series, serie de Taylor, serie de McLaurin. Ya mañana entramos a contenido nuevo. Usualmente lo daba por leído en los cursos anteriores. Ahora me tomo un poco de tiempo para que no sea tan, para los que no lo recuerdan, no sea tan brusco. ¿Alguna pregunta, jovencitos? No,